Y mucho hemos escuchado una palabra que parece muy familiar para los medios de comunicación, nuestros colegas, que es Permian. Pero le estaba preguntando yo a algunas personas por la casa qué es Permian y no sabían qué es Permian, Lucas. Esto, Jennifer, queda en el estado de Texas. Es una zona geográfica. Una zona geográfica ubicada en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que como usted dice, pues hemos hablado muchísimo en los últimos días por cuenta de que aquí queda uno de los que para muchos es el activo más importante y más rentable que está hoy dentro del portafolio de Ecopetrol. Queda en Texas, en los Estados Unidos, y ahí pues queda uno de los elementos o de los servicios que nosotros tenemos dentro del portafolio de Ecopetrol, y básicamente ahí se hace fracking. No solamente Ecopetrol, sino que está con otra empresa gringa, creo que se llama We Are Oxy o algo así. Oxy. Pero acá, ¿por qué estamos hablando de esto? Que además solamente esa cuenca, Jennifer, retira más de 4 millones de barriles al día. Para dimensionar, si Texas fuera un país solamente, tendría en cuenta que retira 5 veces más barriles al día de lo que Colombia lo hace como estado. Y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque el presidente Gustavo Petro ha movido la idea de vender ese Permian, ¿no? Esta parte de Ecopetrol, y esto por supuesto no le ha gustado al sindicato de Ecopetrol ni por supuesto a un sector importante que sabe de economía del país, porque dice estamos produciendo muy bien allí y es vender algo que no se está produciendo. Cuando usted tiene algo que le va bien, pues usted trata de conservarlo, pero acá hay otras razones y vamos a hablar con el doctor Jorge Robledo. Ustedes, por supuesto, que lo recuerdan, el ex senador que sigue muy movido en temas políticos. Ex senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por su llamada, Jennifer. Un gusto estar con ustedes. No, a usted por recibirnos. Cuéntenos usted cómo ve esta propuesta de la venta de participación que tenemos nosotros en Ecopetrol, en este yacimiento que hay en Texas, ahí en Estados Unidos. Contemos un poquito la historia de esto. En 2019 Ecopetrol tomó la decisión de asociarse con una petrolera norteamericana que se llama la Occidental Petroleum y adquirió el 49% de un proyecto de extracción de petróleo en Texas, en la zona del Permian, o el Permian. Es un territorio en Estados Unidos que es muy productivo en asuntos de petróleo. De esa inversión que hizo Ecopetrol allí, le viene produciendo a Ecopetrol, digamos, 115,000 barriles de petróleo. Sí, o sea que es bastante importante en su economía, es aproximadamente el 15% de la producción de petróleo con muy buena rentabilidad. Digamos que esa fue una inversión que le ha resultado bastante rentable a Ecopetrol. Ahora, ¿por qué se discute? ¿Por qué el presidente Petro discute? Porque resulta que ahí en el Permian, en Estados Unidos, utilizan una tecnología que se llama el fracking, que es una tecnología muy discutida. Hay gente que no le gusta. Sí, hay gente que sí le gusta, etcétera. Entonces hay un debate sobre esa tecnología. Entonces el presidente Petro anda con el cuento de imponer que Ecopetrol venda esa participación. Salir a vender esa participación en este momento puede producirles pérdidas inmensas a Ecopetrol, porque cualquier comprador va a saber que es una orden del presidente de la República y va a poder comprar muy barato. Entonces ahí ya hay una discusión. Eso como negocio no sería un buen negocio para Ecopetrol, salir a vender esa inversión que tiene en el Permian. Entonces, ahora, en asuntos ambientales, que es lo que alega Gustavo Petro en contra del fracking, pues digamos que si Ecopetrol vende, otra empresa seguirá sacando con ese mismo fracking en Estados Unidos, y eso afectaría, digamos, la geología de Estados Unidos, pero no la de Colombia. Entonces el presidente Petro está montando un pleito absolutamente innecesario contra el interés de Ecopetrol, contra el interés de Colombia, con un falso ambientalismo, porque Petro es experto en alegatos de falso ambientalismo. Sí. Cuando resulta que, claro, hay que cuidar el ambiente. Yo estoy en eso, acabo de producir un libro sobre asuntos ambientales, de eso entiendo bastante, pero uno no puede pretender que lo único que importa en la vida sean los asuntos ambientales, porque si ustedes miran lo que yo estoy diciendo aquí, los impactos ambientales que pueda haber en el Permian van a seguirse dando, esté o no Ecopetrol vinculado a ese negocio, y resulta que a nosotros sí nos tiene que interesar, a los colombianos, que a Ecopetrol le vaya bien. No es lo mismo
producir 15% más de petróleo que producir 15% menos de petróleo. O sea que Petro está completamente equivocado en la lógica en la que Ex senador, y otro de los argumentos del presidente Gustavo Petro, además del ambiental, porque dice es que ahí se hace fracking, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ambientalmente es muy perjudicial, es que no produce empleos para colombianos, es decir, no genera ninguna rentabilidad en ese sentido. ¿Usted qué dice frente a eso? Es cierto que eso genera principalmente empleos en Estados Unidos, pero en el mundo de los negocios uno no solo hace negocios porque se generen empleos, ese es un factor digno de tenerse en cuenta, pero si a mí un negocio me produce una buena rentabilidad como es esta, pues yo puedo darme el lujo de que así no se creen empleos en Colombia, pues es positivo hacerlo. O sea, ahí se queda cojo el presidente Petro cuando saque ese argumento. No todos los negocios en la vida tienen que producir empleos pues para uno, sino que se pueden producir en otro sitio. No, ahí hay un interés grande para Ecopetrol, que es el 15%, que es mucho, son 115,000 barriles diarios, que es mucho en plata para Ecopetrol. Y a Ecopetrol hay que cuidarle primero que todo la caja. O sea, que le entre plata porque a Ecopetrol no le sobran los recursos. En eso está perfectamente equivocado. Doctor Robledo. Petro. Y más si sigue haciéndole daño a Ecopetrol, obligándola a invertir, porque Petro está obligando a Ecopetrol a invertir en negocios en que no debería obligarla a invertir, plata que le saca al negocio petrolero, que es el negocio principal de Ecopetrol. Sí, como usted bien lo dijo, pues la nuez de esta discusión es el fracking, y bien usted sabe que en el Congreso está el proyecto, la tentativa de prohibir definitivamente el fracking. Es un proyecto que el gobierno no ha podido avanzar, y usted recordará, doctor Robledo, que lo último que dijo pues el Estado fue en el 2019 que se creara una comisión interdisciplinaria, y esos expertos dijeron, oigan, hagan unos pilotos en 2019, esto ya son casi 6 años, pilotos que nunca se hicieron. Y le quiero preguntar yo, en 6 años la tecnología avanza mucho, sobre todo estos sectores tan intensivos en capital. ¿Qué ha pasado en estos últimos 7 años en el mundo sobre la discusión del fracking, para de pronto quitarle las dudas o los miedos a las personas que siguen creyendo que hay que prohibir el fracking en Colombia? Ahí esa discusión sigue dándose, pero yo quiero enfatizar sobre todo en una idea para sacar de taquito, como se dice a Gustavo Petro. Ese fracking, si produce daño, lo produce en Estados Unidos, no en Colombia, porque el Permian queda en Estados Unidos. Entonces, si ahí hay de verdad impactos ambientales complicados, no serían en Colombia, sino en Estados Unidos. Entonces, esto pues, para ir, digamos, avanzando, porque si no nos enredamos en los debates y no se entiende. En cambio, si Ecopetrol reduce sus utilidades, ese daño sí es en Colombia. Ese es el centro de la discusión. Sobre el fracking podemos discutir toda la vida, pero repito, no se está discutiendo sobre fracking en Colombia, sino sobre fracking en Estados Unidos. Entonces son dos cosas que el presidente Petro no nos puede confundir, porque son dos cosas diferentes. Eso es una viveza. Ahora, quiero insistir, si el fracking produce daño, en este caso lo produce en Estados Unidos, no tiene nada que ver con el territorio nacional de Colombia. De ese fracking en Estados Unidos, a Colombia solo le quedan utilidades. Esa es la realidad, o a Ecopetrol solo le quedan utilidades. Doctor Robledo, pero mire, recientemente en la entrevista que le concedió el presidente Petro a Daniel Coronel, él lanza una frase y él dice que Ecopetrol se está quebrando por seguir en el negocio del petróleo. Usted que conoce muy bien de este tema, usted es experto en estos asuntos, ¿cuál es el estado de salud hoy, financieramente hablando, de Ecopetrol? ¿Está quebrado? ¿Se está quebrando? ¿Qué tan cierta es la frase del presidente Petro y qué tan responsable es el gobierno de Petro de la quiebra de Ecopetrol? Bueno, primero, en este momento Ecopetrol no se está quebrando. Si estuviera quebrando, no es porque el negocio del petróleo esté desapareciendo en el mundo. O sea, este año la producción de petróleo en el mundo va a aumentar. Ese sigue siendo un negocio rentable en todas partes. Lo que pasa es que se ha inventado una falsedad, que es que la economía del petróleo se va a acabar ya dentro de 5 años, 10 años. Paja, no corresponde con la realidad. Yo en el libro que acabo de publicar sobre esto, que se llama Cambio Climático y Transición Energética, detallo cómo en los próximos años va a seguir aumentando la economía del petróleo y del gas y el carbón en el mundo entero. O sea que por ese lado Ecopetrol ni Colombia están amenazados de ninguna manera. Es más,
Si Colombia se quedara sin petróleo, se quedara sin gasolina producida internamente, tendríamos que importarlo, porque también es otra falacia de Petro decir que es que el mundo está por dejar de consumir petróleo, carbón y gas. Eso no es cierto, no corresponde con la realidad. Entonces lo que está planteando Petro es toda una teoría absurda montada sobre falacias. Quiero insistir, no olvidemos una cosa, porque Petro todo el día ataca la producción de petróleo y de carbón mineral en Colombia, y resulta que cerca de la mitad de las exportaciones de Colombia son petróleo y carbón. Si nos quedamos sin eso, sería una catástrofe económica, y de esas cosas sí no habla. Petro echa y echa cuentos, pero nunca da un número, nunca da una cifra, nunca demuestra sus afirmaciones, sino que va haciendo afirmaciones. Yo todo eso se lo refuto, repito, en el libro que acabo de publicar al respecto, porque yo hablo es con cifras en la mano. Resulta que Petro nunca da una cifra, hay que creerle por fe, como si esto fuera una religión, y eso es por completo inaceptable. Está absolutamente equivocado. De cualquier lado que uno mire el análisis de Petro sobre estos asuntos del cambio climático y la transición energética, está absolutamente equivocado, porque como él no toma la verdad de los hechos, sino de invenciones, de cosas que no corresponden con la realidad. Claro, pero insistiendo, doctor Robledo, sobre esa frase del presidente Petro, en la que asegura que Ecopetrol está quebrada por seguir amarrada al petróleo, ¿usted ve la posibilidad de que Ecopetrol se dedique a otro negocio, a otro tipo de...? No. Eso es un error, Petro. Ese es otro de los errores de Petro. Petro está metiendo a la brava a Ecopetrol en negocios de energía solar y de energía eólica. Yo no me opongo a que en Colombia haya energía solar y eólica, pero sacarle plata a Ecopetrol para meter la energía solar eólica es un error, porque es mucho más rentable la economía del petróleo y del gas que la economía de la energía solar y eólica. En eso se equivoca también Gustavo Petro, entre otras cosas, porque Ecopetrol es una empresa grande, pero a Ecopetrol no le sobra la plata para poder estar en cuanto negocio, en cuanto aventura económica se le ocurra a Gustavo Petro. Ecopetrol debe 26.000 millones de dólares. Y una empresa bien manejada es una empresa que pone su plata en el negocio que le sea más rentable. Y es mentira que el negocio de la energía solar y de la energía eólica sea más rentable que el petróleo. En eso también se equivoca Gustavo Petro. Entonces, ni se va a acabar el petróleo, ni hay en este momento negocios más rentables que ese. Entonces volvemos a lo mismo. Como él no prueba nada, sino que dice la ocurrencia que tenga, echa cualquier cuento que resulta ser otra falacia. Sí, doctor Robledo, pues no queríamos dejarlo ir sin preguntarle también, pues por un tema que está muy en la actualidad, y esa alianza que ustedes hicieron, Dignidad, Compromiso con el Partido Mira y también con el Nuevo Liberalismo. ¿Cómo va la lista? Porque entiendo, y usted me corregirá, que ha existido como una puja, o más bien aún no se define quién va a ser la cabeza de lista al Senado. Se hablaba que por el lado del Nuevo Liberalismo querían que fuera el exministro Alejandro Gaviria. Se dice que también se habla que usted debería ser esa cabeza de lista, y el partido Mira propone a una senadora de ellos. ¿Cómo va eso, y al final quién va a ser la cabeza de lista? No, estamos conversando estas cosas. Cuando uno hace alianzas o se relaciona con más personas, es natural que haya puntos de vista que pueden ser diferentes. Entonces, lo que hay que decir al respecto de eso, las listas, es que no hay ninguna decisión tomada. O sea, las tres partes estamos conversando para llegar a algún momento a una decisión, y ya le anunciaremos al país cuál será la decisión. ¿Pero usted cree que usted debe ser la cabeza de lista? Pues digamos que cada uno tiene su pensamiento, pero quiero insistir en que no hay decisiones tomadas. Eso es lo que importa que el país tenga claro. No hay ninguna decisión tomada por parte de esta coalición que la llamamos Ahora Colombia, Partido Mira, Partido Nuevo Liberalismo y Partido Dignidad y Compromiso. No hay ninguna decisión tomada. Lo que es importante que eso quede claro, porque el que diga que ya hay decisiones tomadas, pues crea una confusión, porque no las hay. Estamos conversando, oyéndonos, cada uno, como es natural, tiene sus opiniones. Pues, ex senador Robledo, gracias por estar con nosotros para explicarnos pues en qué consistiría esta venta de Permian, y usted cómo la ve. Por supuesto, pues son posiciones, pero queríamos conocer la suya porque sabemos que es un estudioso de estos temas. Feliz día para usted. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes. Claro, Sebastián, porque dice el doctor Robledo, es que por supuesto hay que ir por la transición energética, pero por eso se llama transición, y tal vez ese es el problema en el que ha caído el presidente Gustavo Petro, porque no se puede hacer todo de sopetón, hay que pasar una transición para poder tener un plan B, y mientras se llega a ese plan B, pues se transita, pero no cortar de una vez pues todo el tema, porque es imposible. O sea, vivimos de eso, el mundo vive de eso. Y hay que construir un puente. Claro. Pero es que además se ha hablado por todas partes. La gente el día de mañana tiene que cocinar su desayuno, la gente tiene que ir al trabajo. El mundo no se detiene. Entonces, si no hay
esa energía con la que nos podamos mover, pues los agentes se mueven. ¿Y los agentes cómo se mueven? Bueno, la gente pobre que no puede acceder al gas o al petróleo, pues recurre a la leña o al carbón o a cosas muchísimo que afectan más pues la salud. Y los carros, por ejemplo, lo que está pasando, Jennifer, que tenemos que aumentar la importación de gas, es decir, el mundo sigue girando. Si usted no construye ese puente, de alguna manera, pues hay que recurrir a otras cosas. Claro, es así. pero el que no está de acuerdo con esa transición energética, Gonzalo, es Donald Trump, porque me acuerdo, justamente lo acaba de decir en las Naciones Unidas, dice, a mí no me vengan a poner paneles solares por ningún lado en mi territorio estadounidense, eso se ve muy feo y nosotros vamos petróleo, petróleo y petróleo. Yo creo que la frase fue como que estuve en Europa, vi la cantidad de paneles solares mientras estaba viajando y me parece un horror eso, un horror lo que está pasando en Europa y aquí, digamos, en los Estados Unidos, eso no va a ocurrir. Además que todo el tema arancelario va a ser casi que imposible que pueda haber un desarrollo de políticas en el sector de la energía eléctrica en los Estados Unidos, sobre todo por el tema del acero y lo que viene de Chile, el cobre, etcétera, etcétera. Sí, pero él lo dijo sobre todo poniendo el ejemplo de Europa. Sí, me acuerdo mucho de esa frase y su visita a algún país europeo. Dijo, eso se ve muy feo, aquí no lo vamos a hacer. Pero mire, son las 11 de la mañana, 36 minutos. Quiero ponerles un himno, a ver si a ustedes les suena y me dicen si les suena, ¿de qué es?